Hola amigos, ¿cómo están? Cultura en línea de la Secretaría de las Artes y la Cultura del Gobierno del Estado presenta a un servidor, Alfredo Bolio, en este programa que esperamos sea de su agrado, reflexiones y sentimientos. Me acompañan dos grandes figuras de la música yucateca, gente que he tenido el privilegio de su amistad por varias décadas, pero sobre todo su gran acompañamiento en los diferentes escenarios de Yucatán. Está conmigo en los teclados el maestro Ricardo Quiroz. En la guitarra, un hermano de la música. Siempre le he llamado el príncipe de la armonía, porque las canciones que arregla, como las que hoy tengo el gusto de que él sea el director musical, siempre están revestidas de matices y armonías muy diferentes a como son. Presento con mucho gusto al gran guitarrista yucateco que por 25 años me acompañó en las misas de María Inmaculada, el gran guitarrista Patricio Espinosa. Siempre que hago estos eventos, pretendo dejar en el corazón y en la mente de todos ustedes un mensaje. Y conforme vayamos analizando los números o los temas que vamos a interpretar, voy a describirles a ustedes la reflexión o el sentimiento que adorna cada tema. Empezamos con la hermosa canción de don Héctor Bojorquez, Así Soy. Es una canción que a mí me identifica como hombre, porque así he querido ser y así pretendo ser el resto de mi vida. Para todos ustedes, así soy. No quiero ser hombre importante, con mucho dinero, mucha influencia, ni quiero perder la paciencia buscándome un fuero, sentirme un gigante. Prefiero tener el cariño de todos los seres que viven conmigo, cortar una flor a mi amada y a cada momento tener un amigo. La vida es prestada, pues viene y se va. Mi vida no es nada si yo no sé dar. La vida es prestada, pues viene y se va. Mi vida no es nada si yo no sé dar. No quiero ser hombre influyente, quien con sus mentiras un puesto ha ganado y luego con vil pluma fuente firmar un tratado que daña a la gente. Prefiero sentir en mi cuerpo la brisa que viene desde el mar abierto, dejar la ciudad por un tiempo y olvidar del mundo su gran desconcierto. De nada me sirve amasar una inmensa fortuna por toda la vida si luego no logro alcanzar a recuperar la salud perdida. Prefiero saber perdonar, tener tiempo de amar y hasta sentir pereza. Se puede muy bien trabajar sin olvidar que existe la naturaleza. La vida es prestada, pues viene y se va. Mi vida no es nada si yo no sé dar. La vida es prestada, pues viene y se va. Mi vida no es nada si yo no sé dar.
Muchas gracias. Espero que le haya gustado esta reflexión del hombre, como les dije al principio, que quiero ser y quiero y pretendo seguir siendo. El siguiente tema es la última canción que escribió un gran compositor yucateco. Promotor de la canción yucateca, forma parte del Museo de la Canción, el doctor Víctor Esquivel Ancona. Semanas antes de morir, él prepara esta canción y las pone en manos de Patricio Espinosa. Esta canción formaba parte, ¿te acuerdas, Patricio?, de los números que interpretábamos en María Inmaculada. Analicen ustedes la belleza de los versos y las metáforas que el doctor Esquivel usó en esta hermosa canción que se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús, yo creo en ti, mi buen Jesús, confío en ti. Eres la luz que alumbra mis noches oscuras. Eres razón y verdad que siempre perdura. Cristo Jesús, yo creo en ti. Mi buen Jesús, confío en ti. Eres la paz y alegría en cada momento. Agua que calma mi sed si estoy muy sediento. Gracias, Jesús, yo te doy por darme la vida. Gracias por todo tu amor y curar mis heridas. Cristo Jesús, yo creo en ti. Mi buen Jesús, confío en ti. Eres fuente de gracia y sabiduría. Sabía que alienta mi fe toda la vida. Gracias, Jesús, yo te doy por darme la vida. Gracias por todo tu amor y curar mis heridas. Cristo Jesús, yo creo en ti. Mi buen Jesús, confío en ti. Oh, mi Jesús, yo creo en ti.
dos prominentes yucatecos, un poeta, don Manuel Montes de Oca, un gran músico, don Carlos Tello Solís, quien fuera director de la primera Orquesta Sinfónica de Yucatán, hicieron estas dos grandes composiciones. Vuelve Jesús, un soneto de Manuel Montes de Oca, y la hermosa canción Oye Jesús, del doctor Carlos Tello Solís. Espero que estos dos temas puedan hacer reflexionar lo que estos dos personajes hace más de 50 años le pidieron a Dios, lo que hoy la humanidad entera le debe seguir pidiendo a Dios, que baje de su cruz y venga a salvar al mundo. Con mucho gusto, estas dos hermosas composiciones. Señor, Señor, extiende tus amantes brazos sobre esta humanidad enloquecida, que con tanto rencor ha hecho pedazos los cánones más caros de tu vida. Sin amor y sin fe desesperado, el hombre se destroza en forma impía, sin que a nadie le importe el desolado panorama cruel de su agonía. El rencor al amor ha suplantado y se debaten en sangrienta guerra. Oh dulce y buen Jesús santificado, el mundo tus doctrinas ha olvidado, y es preciso que bajes a la tierra, aunque vuelvas a ser crucificado. Oye Jesús, con el alma yo te canto, y en mi canción gracias mil te doy, porque tu amor y también tu sufrimiento nos permitieron el perdón. Hijo de Dios, como ejemplo nos dejaste de humildad toda tu pasión. Con tu cuerpo en la hostia te quedaste para dar fuerza a nuestro corazón. Soy pecador que causa tu sufrir, oh gran dolor el que te hago sentir. Mas por favor, baja de tu cruz y ven a mí. Oye Jesús, ¿qué tal, Patricio? ¿Cómo te sientes, maestro? Realmente creo que ustedes estarán escuchando este bello acompañamiento, que es un privilegio tenerlo. Vamos a romper un poco el aspecto de reflexiones y vamos a hablar un poco de sentimientos, porque también en este momento el sentimiento del ser humano importa mucho. Si no hubiera Dios, mi Dios tú fueras.
Así lo dijo en este bello verso Luis Demetrio, que como buen autor y compositor yucateco, el tributo del 95% de sus canciones fue la mujer. Interpreto con este especial arreglo del maestro Patricio Espinosa la canción Eres todo para mí. No le envidio al cielo su belleza, ni le pido al mundo que me dé riqueza. Vivo muy conforme en la pobreza, mientras tenga el placer de tu presencia. Si del calor del sol hoy me privaran, no me importa, prefiero el de tus brazos. Si la luz de la luna me quitaran, me ilumina mejor la de tus ojos. Tú eres la bendición que mi alma espera, la más grande ilusión de mis anhelos. Y muchas veces pienso en la locura, que si no hubiera Dios, mi Dios, tú fueras. Si la luz de la luna me quitara, me ilumina mejor la de tus ojos. Tú eres la bendición que mi alma espera, la más grande ilusión de mis anhelos. Y muchas veces pienso en la locura, que si no hubiera Dios, que si no hubiera Dios, que si no hubiera Dios, mi Dios, tú fueras.
Gracias, amigos. Espero que la estén pasando bien. Qué hermosa canción de nuestro coterráneo Luis Demetrio. Uno de los privilegios más grandes que he gozado en la vida es la amistad. Y aquí puedo contar a estos dos grandes músicos que hoy me acompañan, que han estado por muchos años en los diferentes escenarios en que me he presentado. Le tributo un especial fervor a la amistad, porque siento que este es el momento en el que el mundo debe realmente unirse en una forma fraterna. Queremos y estamos esperando soluciones mágicas. La amistad puede ser la parte fundamental para que la humanidad vuelva a ser como fue antes. Para todos ustedes, la hermosa canción de Alberto Cortés, y se las dedico a tantos amigos que la vida me ha dado el privilegio de tener. A mis amigos de Alberto Cortés. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeudo los enfados que perturbarán sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla, te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento. Cuando se lleva a los amigos en el alma.
les pareció este hermoso tema? Siempre he admirado a Alberto Cortés, dueño de una gran filosofía en sus cantos y desde luego una hermosa música. Hemos escogido como último tema de este programa una canción muy emblemática de un dominicano, Rafael Solana, que recorrió el mundo. Y este es el mensaje y la reflexión más importante que quiero dejar en el corazón de ustedes. Estamos, como dije antes, esperanzados en muchas soluciones que puedan venir para cambiar lo que hoy está padeciendo la humanidad. Pero yo te invito a que en tu corazón, hoy, si es que lo hay, cambies el rencor, el odio, el egoísmo, la venganza por el amor. Por eso esta hermosa canción lo dice en sus versos, Por amor, de Rafael Solana. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuestas. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan. Y en las alas de la mariposa los colores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza, y el color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor, una noche cualquiera, un amante se entrega. Por amor, en un beso se calman unos labios que esperan. Por amor, ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Por ti, lo que fuera mi suerte se cambió por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida
mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, 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 por amor. Muchas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.